Voy a hablar de... Tiene varios nombres, tiene algunas... Antiguamente se lo conocía como ADD, la sigla era ADD, ahora es TDAH, pero nos estamos refiriendo básicamente al déficit de atención o a las personas que sufren de desatención y Sí, que muchas veces esa desatención se combina con hiperactividad, ¿sí? Ahora lo voy a tratar de explicar un poco mejor. a ver, ¿Cuáles son los criterios, digamos, que tiene que cumplir una persona para sufrir del déficit de atención por hiperactividad? sí, TDAH, ¿sí? Bueno, básicamente lo que tiene que suceder son dos cosas distintas. Por un lado tiene que haber desatención, ¿sí? Desatención que ahora la voy a describir y por lo general la desatención va acompañado de impulsividad, sobre todo en niños, y también de hiperactividad. Pareciera que los niños, sobre todo algo de esto también pasa en los adultos, pareciera que los niños compensan esa falta de atención, ¿sí? Compensan esa falta de atención moviéndose y siendo muy impulsivos. ¿Sí? Pareciera que la dificultad que tiene para atender algunas cosas o para sostener la atención justamente en algunos sucesos, eso los hace más movedizos, los hace inquietos. Pareciera que sí, es inquietud y que la impulsividad viene como un intento de compensar esa falta de atención que tienen. La típica es, che, bueno, estoy en el colegio escuchando una clase de matemáticas y como no entiendo un corno de lo que... No es que no entiendo, como me disperso, atencionalmente hablando, me empiezo a mover. ¿Por qué? Porque pierdo el hilo de la clase, pierdo el hilo de cómo viene dándose el fluir, digamos, de la clase y cómo se vienen desarrollando los conceptos. La desatención, por lo general, tiene que ver con cuatro características, ¿sí? Por un lado, obviamente, la dificultad para mantener la atención y hacer foco en algo puntual. Lo que decía recién, che, te están explicando cómo hacer un ejercicio de matemáticas, me disperso, mi atención se va a lo que pasó antes, lo que va a pasar después o lo que está pasando en otro ámbito dentro del aula, por ejemplo, pero distinto de el proceso, digamos, que está enseñando el docente, ¿sí? En relación al ejercicio de matemáticas. Pero también puede tener que ver con descuidos, con cometer errores producto del descuido, ¿sí? O sea, parte de esa desatención hace que uno cometa determinados errores, ¿sí? sí, Entonces, por ejemplo, como no podés atender cómo es el proceso del ejercicio de matemática adecuadamente, cometés errores. Esto también le pasa a las personas adultas en la vía, en el trabajo, porque si bien es un diagnóstico que se puede empezar a hacer desde muy chicos, hay personas que no reciben el diagnóstico cuando se encuentran, digamos, cursando el colegio o incluso el jardín de infantes, y sí lo reciben de grandes, ¿sí? Y bien, sin haber recibido un tratamiento adecuado. Entonces, esta desatención los lleva a cometer errores. Muchas veces son personas que dicen, che, por ejemplo, personas adultas a las que se las estigmatiza y se les dice, che, bueno, no sos lo suficientemente comprometido con lo que estás haciendo, ¿sí? O no te da demasiado la cabeza, también muchas veces sí, se sí, termina diciendo. Y en realidad, todo lo contrario, no son personas que tienen un problema cognitivo, no son personas que tienen bajo coeficiente intelectual, sino que son personas que cometen errores, que fallan en el proceso de llevar a cabo determinada ejecución, producto de no haber podido prestar atención y de haberse dispersado. Eso lo lleva a cometer errores. Y producto también de esta desatención son personas que les cuesta mucho organizarse. Porque pensemos lo siguiente, che, si vos tenés problemas de concentración, de atención, no sé, yo para venir a la radio tuve que llevar a cabo como determinados procesos, ¿no? Desde, bueno, che, coordinar el horario, acordarme de ese horario, acordarme de guardar la computadora, el teléfono, previo a venir a la radio, preparar el tema. Si yo soy muy desatento, cada uno de estos procesos se desglosan en 300 millones de posibilidades y mi mente dispara en un montón de otros aspectos, un montón de otros estímulos y posiblemente yo tenga muchísimas dificultades para poder concentrar todas esas, todas esas cuestiones, digamos, que me llevaron a estar acá hoy en la radio con el tema preparado y con todos los elementos que necesitaba en tiempo y forma. ¿Se entiende? Entonces, correcto. son personas que tienen dificultades para organizarse, ¿sí? Y al mismo tiempo, un poco lo que vengo diciendo, tienen mucha facilidad para distraerse, ¿sí? Son personas que se dispersan con mucha frecuencia, ¿sí? Ok, Este es un... Pareciera que sí, pareciera que hay como un condimento. Bueno, de hecho, hay... sí, hay estudios y hay análisis donde se supone que, por ejemplo, los hombres primitivos, yo siempre hablo de lo mismo porque a mí me gusta mucho pensar en algunos aspectos de la psicología en relación a la evolución de la especie. Se sabe que los hombres más primitivos, los cazadores y recolectores, podían sufrir de déficit de atención. Obviamente no estaba diagnosticado porque no estaba el conocimiento en la investigación como está actualmente. Y se supone... y con el taparrabos.
Y se supone que algo del déficit de atención era muy funcional en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Imaginémonos personas, de nuevo, muy primitivas, cazadores-recolectores, que necesitaban estar súper atentos a un montón de estímulos, que muchas veces esos estímulos o esas cuestiones, digamos, a las que se necesitaba estar atento, eran dispersas, ¿no? Y que podían poner en resguardo la vida de la persona. ¿Sí? Entonces imagínense una persona que le tocaba hacer guardia para defenderse del depredador y de repente, claro, no es que estaba focalizado solamente en un aspecto del paisaje, ¿no? Sino que podía dispersar y podía ver de repente no solamente detrás de los árboles, de los arbustos, del bosque, etcétera, sino por arriba, claro, porque el depredador podía venir por arriba, o podía venir por atrás, o podía venir por el lago, qué sé yo, por el agua, ¿no? Entonces se sabe que algo de esta cuestión del ser disperso está muy, ¿cómo se dice? Es como evolutivamente muy funcional y ha servido a lo largo de la especie, ¿sí? O sea, se sabe, de hecho voy a tratar como de hacer foco en lo positivo de ser disperso o de sufrir de déficit de atención. Podríamos ubicarlo como uno de los primeros elementos del aspecto positivo, ¿sí? Del déficit de atención. Bien. Lo pongo con un ejemplo para que se entienda qué implica tener o sufrir de ADD. Imaginémonos un pibe, ¿sí? Que está en el colegio o que está en el jardín y que está recibiendo una lección, que está recibiendo una clase de cualquier tipo de materia, ¿sí? Sí. Y que empieza a escuchar y trata de ponerle muy buena voluntad porque se imagina las consecuencias negativas que tiene para su familia, porque ya lo vienen retando, lo vienen condicionando con que preste atención, con que sea más atento, con que sea más prolijo con su carpeta, con sus cosas, para que no se lleve tantas materias como se llevó el año pasado. Claro, y de repente el pibe se va sin querer, incluso contra su voluntad, incluso queriendo quedarse ahí, se va, conecta con otra idea, conecta con otra cuestión que está pasando. Las aulas también fomentan mucho esto ¿por qué? Porque claro, una cosa, dicen, che, bueno, qué sé yo, pero en mi casa no es tan desatento, en mi casa no dispersa tan... Claro, pero en un ambiente relativamente controlado es mucho más fácil para ese pibe que se mantenga estable, ¿sí? Y que no vuele, que no divague, que no navegue, a un lugar súper estimulado como puede ser un aula con 30 chicos más, ¿se entiende? Y muchas veces lo que pasa con este pibe es que al principio se lo estigmatiza y al principio se le dice, bueno, un poco lo que yo decía recién, los padres le pueden decir, che, bueno, no prestás demasiada atención, no sos prolijo con la carpeta, sos descuidado, tenés que esforzarte más, o no sé, o no te importa el aprender, o no te importa lo que nosotros estamos sufriendo por tal o por cual cosa, o hasta incluso los mismos amiguitos lo ubican en ese lugar de, che, no, bueno, qué sé yo, es vago, no le importa, nunca le importó nada, no le interesa hacer lío. En esta cuestión donde el pibe vuela en términos conceptuales porque no puede conectar con algo de lo que le está pasando, con algo de lo que le están transmitiendo, se empieza a mover físicamente, empieza a ser inquieto. Además de todo el estigma con el que puede cargar, producto de que no es atento, de que no puede completar las tareas, y eso lo hace posiblemente incurrir en errores y también en fracasos académicos, puede llevarse muchas materias. Además del estigma que esto implica, producto de no recibir el diagnóstico a tiempo, también recibe el estigma de ser revoltoso. Entonces, claro, además de que no le dé la cabeza, le podrían decir, che, claro, además no para de hacer cosas, sí, además es impulsivo, porque muchas veces, en el afán de querer hacer algo, los pibes terminan siendo muy impulsivos, ¿sí? Terminan llevando a cabo conductas sin mediar, digamos, la cuestión consciente. Pero también puede pasar algo parecido en la vida adulta, ¿sí? Las personas grandes que a lo mejor consiguen un trabajo y que no han recibido el diagnóstico y por ende no han recibido el tratamiento adecuado, pueden de nuevo dispersarse en una tarea que su jefe les pide y no cumplir con los plazos estipulados, ¿sí? Y de nuevo incurrir en un fracaso donde de repente te encontrás en una situación muy compleja donde tu jefe te exige o te pueden echar del trabajo o te pide alguna respuesta que vos no le podés dar. Incluso tus compañeros, hasta tu mismo jefe, te puede estigmatizar y te puede etiquetar como que sos un vago y que el trabajo no te importa, cuando en realidad eso no es así. Eso es cierto. Los manuales diagnósticos lo que dicen es que tiene que cumplir con una X cantidad de síntomas, de criterios, ¿sí? O sea, si todos somos desatentos y con eso definitivamente no basta sufrir de déficit de atención. También lo que pasa muchas veces es que los diagnósticos se ponen de moda porque hay mucha investigación o porque sale algún tratamiento que es relativamente bueno o que demostró ser relativamente bueno y todo el mundo ahora empieza a hablar de O sea, no basta solamente con desatender en una materia, eso está claro, ¿sí? Las personas que sufren de TDAH
padecen la desatención en un montón de ámbitos de su vida, hasta incluso en el ámbito lúdico. Son personas, por ejemplo, que les cuesta mucho seguir un hilo en el juego en el que están llevando a cabo. Le cuesta mucho, por ejemplo, esperar su turno. Estoy hablando de los chicos. La impaciencia y la ansiedad es la consecuencia de no atender. La consecuencia de no poder prestar atención y de dispersarse los hace moverse. Los hace tratar de compensar esa desatención moviéndose y siendo impulsivos. Pero sí, no basta solamente con desatender a la clase de matemática. La clase de matemática puede ser terriblemente aburrida y el docente que la dicta un bodrio. Con eso solo no basta para ser desatento. Tiene que haber tiene que haber un montón de condiciones que se sostienen, ¿sí? En la desatención en un montón de áreas de la vida significativa de la persona, grande o adulto, adulto o niño, para que se lleve a cabo el diagnóstico. Y el diagnóstico lo tienen que hacer los psicopedagogos, los psicólogos o los psiquiatras, ¿sí? No basta solamente con ver un reel en Instagram para llevar a cabo el diagnóstico. Marian, te corto un segundito. ¿Hay un porcentaje que se da más en varones que en mujeres? ¿Vos sabés que no lo sé bien cómo es la estadística? Porque viste que normalmente ves al varón más inquieto, más movedizo, más distraído, aparentemente como que no sé. Habría que ver, sí, es cierto eso, como a priori uno podría pensar, los chicos suelen ser un poco más revoltosos que las chicas. Sí, no sé, no me queda claro. Hay que ver si eso está relacionado con la desatención o puede tener que ver con otra cuestión más de características hormonales o de características biológicas, donde los pibes son un poco más inquietos, trepan y qué sé yo, qué sé cuánto, y como que se sienten más afines como a determinados juegos versus las chicas que a lo mejor hacen... Bueno, no lo sé. No me queda claro. No lo tengo en realidad el dato. Esa es la verdad. Otra pregunta que te hago sobre este tema. Normalmente es difícil, por ahí lo que decías al inicio, con 30 chicos en un salón, enfocar con este tipo de problemática. ¿Qué decís? ¿Es molesto? Empezás con todas esas cosas, ¿no? Tal cual. Es inquieto, antes era hiperactivo, un montón de cosas. A ver, normalmente esa actitud en la casa es similar. Puede manifestarse de manera diferente, por esto que decía yo recién, el contexto cambia y el contexto acompaña o entorpece la situación. Claramente en un ambiente controlado en la casa, donde los estímulos están relativamente neutralizados y donde el pibe puede recibir un acompañamiento uno a uno, porque tal vez tiene a la madre al lado sentado haciendo la tarea, es distinto del ambiente escolar donde hay 30 chicos saltando y revoleándose cosas. El ambiente es definitivo, ¿sí? Pero de nuevo, los manuales de diagnóstico esto también lo clasifican y lo captan. ¿Por qué? Porque el pibe en la casa, incluso teniendo un ambiente controlado, uno puede percibir o uno puede identificar si sufre de desatención. Y la desatención no se da solamente en el ámbito escolar, se da en actividades diarias, ¿sí? Esto de, me comprometo a los 10, 12 años a empezar a hacer la cama y todos los días me comprometí a hacer la cama, me olvido de poner la parte de abajo de la sábana y me quedó la almohada afuera. O en el medio del proceso me acordé que tengo que hacer tal o cual cosa, enchufar el teléfono y me olvidé que estaba haciendo la cama y no puedo continuar haciendo esa tarea. O estoy jugando y de repente me olvido algo del procedimiento del juego y fallo en lo que para el juego es exitoso, en la Play, en cualquier tipo de juego, no importa, en cualquier juego electrónico. Hay un componente que para los psicólogos es súper importante, que no es materia de la psicología, que tiene que ver con la dopamina, ¿sí? La dopamina es un neurotransmisor que está muy relacionado con la recompensa, con la motivación, ¿sí? Con el placer. Seguramente escucharon hablar de la dopamina, ¿no? En tanto neurotransmisor, en tanto sustancia, digamos, que libera nuestro cerebro. Pareciera ser que las personas que sufren de TDAH, de déficit de atención, tienen niveles de dopamina relativamente bajos. ¿Qué significa esto? Bueno, que no tienen la misma motivación o que no tienen la misma chance de llevar a cabo una tarea nuevamente, producto de que hay algo en su cerebro, hay algo en la química de su cerebro que no los invita a reproducir esa conducta. Por ejemplo, yo vengo a la radio y la paso bien, la chance de que yo vuelva a repetir esta conducta y la paso bien porque pude cumplir con todos los requisitos que implica venir a la radio, ¿sí? Con todos los pasos que implica venir a la radio, y la paso bien y libero dopamina. Entonces eso aumenta la chance de que yo lo vuelva a hacer en un futuro. Pareciera que las personas que sufren de TDAH tienen niveles iniciales de dopamina relativamente bajos, con lo cual le cuesta mucho más
llevar a cabo una acción, mucho más llevar a cabo una conducta repetida en el tiempo, ¿sí? Sí. Yo libero dopamina cuando soy relativamente exitoso y cuando recibo cierto grado de placer en una tarea que llevo a cabo. Al tener bajos niveles de dopamina, posiblemente esté menos invitado, hablando en términos no conscientes, no voluntarios, menos invitado a llevar a cabo una acción. Bueno, pareciera que las personas que sufren de TDAH tienen menos niveles iniciales de dopamina. Pero al mismo tiempo los hace interesante en algún punto que al tener menos niveles de este neurotransmisor, son personas que suelen conseguir cierto grado de placer cuando se focalizan y cuando se vuelven expertos en una materia y en un área determinado. Como suelen ser tan dispersos las personas, y este es un aspecto súper positivo del TDAH cuando se sabe controlar y cuando se lo sabe trabajar, cuando la persona lo puede elaborar y lo puede jugar a su favor, que se pueden volver muy expertos en una materia, en un área determinado. ¿Por qué? Porque como les cuesta tanto atender, se focalizan muchísimo y le ponen mucho tiempo y mucha energía a una tarea específica y se vuelven expertos en esa tarea. No sé, por ejemplo, pensemos en, no sé, en cualquier cosa, en arreglar computadoras. Como la mente se dispersa y tienen poca satisfacción inicial en llevar a cabo esa tarea, se concentran muchísimo y de repente, claro, pueden entender procesos que a lo mejor el denominador común de las personas no los entendería jamás. Ese es un aspecto muy positivo del TDAH, algunos lo llaman el superpoder que tienen las personas que tienen TDAH. Otro tiene que ver con la creatividad. Bueno, si yo la verdad me dedico a un aspecto relacionado con lo lúdico, o relacionado, no sé, soy profesor de teatro, o soy artista plástico, o soy diseñador de moda, la verdad que ser disperso es lo mejor que te puede pasar en el universo. Claro, es distinto si soy ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque para ser ingeniero y para trabajar en una fábrica, y bueno, la verdad que lo que tenés que hacer es súper atento, cirujano. Claro. Tenés que ser muy metódico, muy específico con los procedimientos a seguir, porque una falla o un corrimiento puede significar un aspecto negativo. Ahora, en materias relacionadas con el arte, en carreras, en profesiones relacionadas con el arte, es lo mejor que te puede pasar. ¿Qué mejor que estar haciendo una obra, estar ahí como, bueno, vos, Marian, pintá? ¿Qué mejor que se te crucen 300 millones de ideas y que te metas dentro de esas ideas las personas que hacen, que escriben? Bueno, qué importante lo que estás diciendo por el tema del diagnóstico, porque cuántas veces después el tema de encontrarse en una universidad y elegir, no sé, ingeniería química. Total, claro. Y tenéis este diagnóstico. Bueno, haber recibido el diagnóstico, muchos dicen, el diagnóstico te estigmatiza, el diagnóstico te condiciona. Bueno, sí, depende. Hay profesionales que usan el diagnóstico como una especie de martillo. Viste que vos con el martillo podés clavar un clavo en la pared y hacerlo muy funcional, o el martillo se lo podés revolear a alguien por la cabeza y generarle un daño. Bueno, con el diagnóstico pasa exactamente lo mismo. Los buenos profesionales hacen del martillo un instrumento súper útil para la casa. Los malos hacen, catástrofes. Recién hablaba en qué aspectos de la vida el TDAH se puede volver funcional. Definitivamente en todo lo que tiene que ver con el arte es algo muy funcional y muy, muy positivo, ¿sí? Muy, muy piola. Fomenta mucho la capacidad creativa que tienen las personas, ¿sí? La capacidad de explorar, de adaptarse también a nuevos contextos, porque cuanto menos disperso sos y menos podés visualizar otras alternativas, ¿sí? Otros mundos, más rígido total, y además más te seguís concentrando en tu mundo y en tu afuera. Esos son algunos aspectos súper importantes del TDAH. Dos cosas más antes de terminar, que me parecen importantes. ¿Cómo juegan las redes sociales en las personas que sufren de TDAH? Voy a ampliar el panorama. Voy a decir las redes sociales y también las conductas que pueden transformarse en adictivas. Alcohol, drogas. Puede ser una combinación fatal. TDAH y redes sociales o consumo de sustancias. Cuando no hay diagnóstico, cuando no está hecho el diagnóstico, cuando no hay un tratamiento, la comorbilidad, es decir, la frecuencia en la que suceden estas dos cosas, TDAH y consumo de sustancias, es muy alta. ¿Por qué? Porque como les explicaba recién, las personas que sufren de TDAH son muy dispersas, tienen niveles muy bajos de dopamina. La dopamina es esta sustancia que libera placer, que genera placer cuando uno repite una conducta. Y esto combinado con redes sociales, con juego en línea o con consumo de sustancias, puede ser muy problemático. ¿Por qué? Porque las personas pueden conseguir ahí mucho placer, el placer que no consiguen en el resto de los aspectos de su vida, en el resto de las áreas de su vida, producto de esta falta de placer que no encuentran producto de la desatención, ¿sí? Claro. Hay que ser muy cuidadoso porque, y además, esto lo digo siempre, pero me parece súper interesante, hay ingenieros que están pensando en cómo funcionan los reels de las redes sociales. Esto del reel eterno y de estar todo el tiempo recibiendo gratificación y recibiendo y liberando neurotransmisores relacionados con el placer, hace que uno se vuelva muy
nada, que uno se vuelva como muy obse y que se vuelva muy dependiente y adicto de las redes Claro. sociales, ¿sí? Con lo cual, nada, si hay un aspecto a tener en cuenta en las personas que sufren de esto, sobre todo en los padres que tienen mucho prejuicio con respecto a los tratamientos, porque claro, también hay que decirlo, la verdad es que los tratamientos, el tratamiento de primera elección, es decir, el tratamiento indicado para estos casos, es un tratamiento combinado. ¿Combinado qué quiere decir? Bueno, que por un lado los familiares tienen que recibir orientación a padres cuando tienen un hijo o tienen un familiar menor que sufre de TDAH. El chico que sufre de TDAH tiene que recibir un tratamiento psicológico. Pero además el tratamiento combinado implica que el tratamiento de primera elección, uno después puede elegirlo o puede no elegirlo, pero el tratamiento de primera elección es farmacológico, es decir, hay una Eso te medicación iba a preguntar, sí. que está comprobado, uno puede después prescribirla o no prescribirla, aceptar la prescripción o no aceptarla, y hay mucha polémica porque claro, no dejan de ser adolescentes o no dejan de ser niños, pero hay 2 medicaciones puntualmente que se sabe que funcionan a nivel mundial con el TDAH. ¿Qué pasa cuando algo de esto no está estabilizado? Y bueno, le abrís la puerta a mucho lío y a mucho despiole. Primer paso es una psicopedagoga. Ese es Alguien el lo tiene primer- que evaluar, Ay, alguien por lo eso, tiene la que evaluación diagnosticar. primaria es una psicopedagoga. Psicopedagoga, psiquiatra, psicólogo. Ah, ok. Sí. Ok, bien. Después tratamiento y evaluar qué tipo de tratamiento es el más adecuado. ¿Qué se hace, con esto termino, qué se hace con los pacientes que sufren de TDAH? ¿Cuál es el tratamiento o hacia dónde va focalizado el tratamiento? Uno podría pensarlo en tres tipos de estrategias, ¿sí? Primero, entre otras grandes cosas, se le enseña a los pacientes a hacer rutinas, a que puedan establecer rutinas, ¿sí? Que puedan establecer una agenda diaria donde esté cronometrado, incluso muchas veces anotándolo. Che, yo me levanto, para levantarme tengo que llevar a cabo todas estas tareas, y todas estas tareas se desglosan en todas estas otras. Que lo puedan ver y que tengan registro y que lo puedan ir marcando y que no se dispersen en el tiempo es súper importante. Esa es una de las cosas, entre otras tantas, que se hacen con los pacientes que tienen TDAH. Establecer rutinas. Otro, el uso de recordatorios. Es tal la dispersión que, claro, yo ahora me acuerdo que a las 2 de la tarde tengo que coordinar un grupo en tal lugar y ya no hace falta que, listo, me lo acordé. ¿Por qué? Porque no me disperso. O me disperso no tanto como para olvidarme de este evento que para mí es importante. Las personas que sufren de TDAH todo el tiempo están con una agenda en blanco. Todo el tiempo están ahí como incursionando, Claro. sin saber muy bien para dónde tienen que ir. Entonces, establecer agendas también es otra de las estrategias que le funcionan muchísimo a las personas. Las agendas van desde, che, tengo una reunión con unos amigos, un asado, o tengo un turno médico, o tengo que ir a buscar el auto al lavadero que lo dejé lavando, ¿sí? Y otra de las cosas tiene que ver con hacer pausas programadas. Y esta es la última, hacer pausas programadas porque se sabe que incluso en las personas que no sufren de TDAH, que no son dispersos, la desatención tiene un tiempo limitado. Uno no puede estar atento al 100%, ¿no? 5 horas a algo. En algún momento la atención se te va y ese es un fenómeno normal y esperable. Las personas que sufren de desatención, esto lo padecen con mucha más frecuencia y con mucho menos tiempo de atender, justamente. Con lo cual lo que se trabaja muchas veces también tiene que ver con establecer o llevar a cabo pausas programadas, ¿sí? Que las personas puedan decir, che, bueno, yo en determinado momento necesito un descanso. Y un descanso implica que me pueda levantar de la clase e ir afuera, oxigenarme, charlar de otro tema y después volver a recargar energías y resetear un poco esta desatención, ¿sí? o esta atención, para hablarlo en términos positivos, y empezar de nuevo, ¿sí? Estas son algunas de las cosas que se hacen en terapia, sobre todo con los pacientes que son desatentos. Qué Terminé. buen tema, Mariano Rat.